Ok, sale. Entonces, la pregunta es, ¿cada elemento del dominio tiene su pareja? O sea, f más g evaluado en x tiene su pareja. ¿Cómo dijimos que iba a ser f más g? Pues dijimos que este f más g iba a ser f de x más g de x, ¿sí o no? Así lo definimos. Ahora la pregunta es, ¿este tiene su pareja? Pues sí, sí tiene su pareja porque f es una función. Entonces, este tiene su valor. Y este tiene su valor también porque g es una función. O sea, por separado, x tiene su pareja en f y x tiene su pareja en g. O sea, cada una tiene su pareja. Cuando tú lo sumas, ¿cuántas parejas nos quedan? ¿Nos quedan dos o nos queda una o qué onda? ¿Cuántas parejas nos van a quedar? O sea, esta es una pareja, esta es otra pareja, pero cuando tú las sumas se mezclan y ya nada más queda una pareja, ¿no? Es como en el caso anterior, en el que les había puesto acá, que bien me dijeron, a ver, por ejemplo, aquí x tiene su pareja es 3x, y aquí x tiene su pareja, que es x cuadrada, pero cuando tú las sumas, ¿cuántas parejas tienes? Pues nada más tienes toda esta, que es x cuadrada más 3x, o sea, es un solo número. Por ejemplo, cuando tú le pones x igual a 1, su pareja en f va a ser 3, su pareja en g va a ser 1, pero cuando tú la sumas, su pareja, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4. ¿Sí queda claro? O sea, para cada, por separado tienes dos parejas, pero cuando tú las sumas te queda una sola pareja. ¿Y eso tiene sentido con lo que es una función? Pues sí, porque aquí estoy de hecho matando ya dos pájaros de un solo tiro. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, para cada función, para cada elemento, pues le corresponde una pareja. ¿Quién es su pareja? Es esta de aquí. Es la suma de f de x con g de x. Oye, ¿y cómo sabes que f de x y g de x existen? Ah, pues sí tienen que existir. ¿Por qué? Porque son funciones, que f y g son funciones. Entonces, como cada una de estas existe y solamente nos va a tocar una sola pareja porque este es único y la suma pues es única, entonces a cada función, a cada elemento de x le corresponde uno y solo un elemento del codominio a través de f más g de x. ¿Sí? Entonces, esto es una función y como es una función, entonces palomita. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, de hecho, aquí les digo que ya aquí se ven las dos propiedades claras. La primera es, pues mira, si x tiene que tener su pareja, ¿quién es su pareja? Es este. Y además, x puede tener muchas parejas o nada más tiene una. No, nada más tiene una. ¿Quién? La suma de las dos, que se hace una solita. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la cerradura de la suma, palomita. La 2, ¿será asociativo? Asociativo, sí. A ver, lo que quiero decir es que si tengo f más g y le sumo otra función, vamos a llamarle h, será igual que sumar primero f más y luego, bueno, primero sumar los dos últimos, de esta manera. Sí, 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 es lo mismo. ¿Por qué? Fíjense, a ver, vamos a ver cuánto nos sale f más g más h, y esto, pues vamos a evaluarlo en x, y nos tendría que salir lo mismo que si yo esto, f más g más h, y todo esto evaluado en x. O sea, para que dos funciones sean iguales, lo que tiene que suceder es que si yo me tomo el mismo elemento, tienen que ir al mismo lugar, ¿no? O sea, si yo me tomo el 5, si yo evalúo el 5 de este lado y el 5 de este lado, me tienen que salir exactamente el mismo resultado si son asociativos. Entonces, vamos a verificarlo. A ver, esto de aquí, ¿cuánto nos queda? Pues nos quedaría primero, yo realizo esta suma y nos va a quedar f más g evaluado en x más lo que vale h de x, ¿sí? Y luego esto me quedaría f más f de x más g de x, más lo que vale h de x. Y del lado derecho, ¿cómo nos queda? Pues primero nos queda f de x más lo que vale la suma h de x,
¿sí? Luego nos quedaría f de x más lo que vale la suma de g de x más h de x. ¿Sí quedó claro? O sea, lo que estoy haciendo es, yéndome a la definición, todo esto lo tomo una función y esa es otra función. ¿Y cómo dijimos que se sumaban las funciones? Pues decía, la x va con este y la x va con este y nos queda este de acá. O sea, las evaluamos por separado y después hacemos lo mismo acá. Los evaluamos por separado y del lado derecho es análogo, ¿no? Lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿esto de aquí es igual a esto de acá? Pues mira, esto ya es un real, porque dijimos que son las funciones que van de R en R. O sea, este de aquí es un numerito, 5, por ejemplo. Este de aquí es 7 y este de aquí es 8. 5 más 7 y luego sumado a 8 es lo mismo que sumar 7 más 8 sumado a 5. Sí. Pues sí, ¿no? O sea, esto es cierto. Es cierto porque todos son reales. O sea, cada uno de estos f de x, g de x, h de x, cada uno son reales. Y como en los reales existe la asociatividad, o sea, en realidad no importa cómo dar acceso a reales, siempre. Esmeralda. Sí, ya le di acceso. Entonces, como es cierto eso, es cierto porque todos son reales y existe la asociatividad en los reales. ¿Sale? Palomita. Ya tenemos el número 2. El número 3. ¿Qué dice el número 3? La conmutatividad. 3. Esta es g más g de x será lo mismo que g más f de x. ¿Serán lo mismo esas dos cosas? O sea que si yo de orden las funciones me dará lo mismo. Sí. ¿Qué nos va a quedar f de x más g de x igual a g de x más f de x? Pero les digo, todos estos son reales. Este es un real, este es un real, este es un real, este es un real. O sea, ya no son funciones, dejaron de ser funciones porque las estoy evaluando. Ahora son números reales. Y como son números reales, entonces en los reales la conmutatividad se da. Son reales y la conmutatividad se da. La conmutatividad se da. Entonces, palomita. Número 4. ¿Existirá un neutro? ¿Existirá un neutro? Sí. ¿Quién es la función que hace posible que f más la función neutro, le voy a poner una n de neutro, de x, ¿qué tendría que suceder? Pues tendría que suceder que esto es f de x, o sea, básicamente como que la función neutro no hace nada. ¿Quién sería la función que no hace nada? Que no le hace nada a ninguna función. Ustedes me tienen que definir una función que ustedes creen que no va a hacer nunca nada. Al sumarse, pues, un 0. Pero no, ¿cómo? tendría que ser el resultado. No. Espera. N de x, ¿cuánto vale? Tendría que se valer 0. 0. Una constante, ¿no? Es la constante que vale 0. Esa es la función neutro. El neutro es la función constante igual a 0. Ese es el neutro. ¿Por qué? Porque si yo defino que esto es así, entonces f más n evaluado en x, pues ya sabemos que esto es f evaluado en x más n evaluado en x, pero si estamos diciendo que n de x vale 0, entonces esto nos queda f de x. O sea, es el neutro. El neutro aditivo de las funciones es la función constante igual a 0. Ese es el neutro. ¿Vale? Muy bien. 5. Inverso. ¿Quién es el inverso de las funciones? Para cada f debe de existir una que me dé el neutro.
¿quién es este elemento que hace posible que yo le sumo que cualquier, bueno, me tomo una función, ¿quién es el elemento posible para que esto de aquí me quede el neutro? O sea, básicamente quiero que me quede 0 siempre, ¿sí? ¿Quién va a ser esa función? Por ejemplo, si f es x cuadrada, ¿quién sería la función que hace posible que siempre, cuando yo se lo sume, me quede 0? Menos fx cuadrada. Menos f. Menos x. Menos x Cuadrada. cuadrada es la que funciona. Entonces, básicamente es lo que tengo en f, cámbiale el signo, ponle menos y ya con eso, ¿sí o no? Entonces, aquí sería menos f, entre paréntesis. ¿Sí? ¿Y cómo lo verificamos? Pues fíjate, a ver, ¿cuánto vale f de x? A ver, f de x, ¿no? Más lo que vale menos f de x. Oye, pero a ver, espérate, ¿cómo es esto? Pues mira, f de x se queda igualito, pero aquí tenemos, en realidad, si se dan cuenta, tenemos un producto escalar. Tenemos el menos 1 multiplicado por f. ¿Y cómo dijimos que esto se daba? Pues es que, mira, dijimos que era el menos 1, o sea, lo dejamos un ratito ahí, y evaluamos f en x. ¿Sí? Recuerden que esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque el escalar, así como lo definimos aquí, dices, yo tengo alfa de f, que en este caso alfa, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Es lo mismo que ¿qué? Que yo tener f de x, primero me dedico a evaluar f y ya al último le multiplico el menos 1, ¿de acuerdo? Es lo que estoy diciendo aquí. Primero me dedico a evaluar f y ya después le multiplico el menos 1. Pero esto, ¿qué nos queda? Nos queda f de x menos f de x. ¿Y esto cuánto nos queda? 0. ¿Sale? Yo creo que este tema, el de las funciones, bueno, este espacio vectorial es un poquito, como es algo nuevo, no es algo que hayamos hecho ni en el primer parcial ni nada, es un poco complicado a lo mejor al principio de entender. Entonces les recomiendo que hagan varios ejercicios de esto y si se traban me lo digan, porque a lo mejor ahorita lo ven y dicen no se ve tan difícil, pero ya cuando lo estás haciendo, o sea, desde cero, sí se siente la diferencia, o sea, se siente que a veces te pierdes y no sabes muy bien qué hacer. Por eso vayan practicando, no lo dejen todo al último. 6. La cerradura del producto. Del producto. ¿Vale? La pregunta es, a ver, en la cerradura del producto es que yo voy a agarrar cualquier escalar, lo voy a multiplicar por f y el resultado de eso me tiene que dar nuevamente una función, ¿de acuerdo? Entonces, alfa de f, bueno, del producto. Si f es una función real, la pregunta es, ¿alfa de f es una función? Esa sería la cerradura del producto, ¿no? O sea, si yo lo multiplico una función por una escalar, ¿eso seguirá siendo una función o ya deja de serlo? Bueno, ¿cómo dijimos que se definía esto? Pues mira, es que alfa de f, evaluado en x, en realidad es alfa multiplicado por lo que vale f de x. Así lo definimos, así está la definición. Entonces la pregunta es, oye, ¿quién es la pareja de x? Ah, mira, la pareja de x es f de x multiplicado por alfa. ¿Cada x tiene una pareja? Sí, cada x tiene una pareja. ¿Por qué? Porque la pareja de x va a depender de cuál era la pareja en f de x. Pero este sí es cierto que tiene pareja porque f era una función. Entonces, este de aquí sí existe y siempre va a existir para cada x. Ya al último, ¿qué es lo que le hago? Lo multiplico por un alfa. Pero la pregunta es, ¿eso de ahí me sigue dando un número real? O sea, esto es un número real por un alfa, que es un número real, ¿sigue siendo real? Sigue siendo real. Entonces quiere decir que x tiene su pareja en los reales. Y cada x va a tener ¿cuántas parejas? Una. ¿Por qué? Porque esta pareja es única. Y cuando tú tienes este que es único, va multiplicado por un alfa,
pues el resultado sigue siendo único. O sea, no puede tener dos parejas diferentes, X solamente tiene una. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, sale. Entonces, palomita. Sigue siendo una función. Este es el número 5. Número 6. ¿Qué es la asociatividad? ¿Será cierto que si yo me tomo alfa por beta y luego esto multiplicado por f, será igual que yo tomar alfa, beta, f? O sea, ¿estas dos cosas serán lo mismo? ¿Estas dos cosas serán lo mismo? Esa es la pregunta. Sí, es lo ¿Cómo mismo. verifico si son lo mismo? ¿Vander? ¿Cómo verifico que son lo mismo? Pues me tengo que fijar que cada elemento de X lo mande al mismo lugar. Entonces, esto tendría que ser igual a alfa, beta, f de X. A ver, ¿y esto cuánto nos da? Si lo hago primero de esta forma, a ver, si lo hago de esta forma, nos quedaría alfa, beta. Esto es todo ya un producto, o sea, ya los mezclé a los dos escalares. Y esto va multiplicado por lo que vale f de x. ¿Sí queda claro? O sea, recuerden que así se define. Todo esto, digamos, es un solo escalar. Y dijimos, ¿cómo definimos el producto por escalar? Pues ese es el escalar, espérate tantito, y luego primero evalúo x en f, y luego lo multiplico por lo que vale el escalar, en este caso, así como está. ¿Sale? Y del lado derecho, ¿cómo nos queda? Del lado derecho nos quedaría primero alfa, y luego multiplicado por lo que vale beta, ¿verdad? F, y esto evaluado en x. O sea, primero voy a hacer esto de aquí, ¿no? Y lo que me salga lo voy a multiplicar por alfa. Así en ese orden va. Y luego dices, ok, esto de aquí, ¿cómo nos quedaría? Lo del lado derecho. Ah, mira, lo que va a pasar después es que nos va a quedar alfa multiplicado por beta multiplicado por lo que vale f de x. O sea, aquí en este caso yo estoy separando que primero voy a evaluar f en x y luego le voy a multiplicar el beta, porque así lo definí el producto escalar. Ahora la pregunta es, esta cosa de aquí es igual a esta cosa de aquí abajo. O sea, estoy evaluando f de x y luego le multiplico beta y luego le multiplico alfa. ¿Será lo mismo que f de x multiplicado por beta multiplicado por alfa? O sea, ¿son la misma cosa o no? Pues es que cada uno ya es real. Este es real, Sí. este es real y este es real. Tengo tres reales. Entonces tú dices, oye, esta es la asociatividad de la multiplicación de reales. Es la clásica de la multiplicación de reales. Entonces dices, sí, claro, esto es válido. Correcto, palomita. ¿Vale? 6. Ah, no, ese es el 6. 7. La asociatividad. Asociatividad con escalares. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo la suma de dos escalares y esto lo multiplico por f, en teoría me tendría que salir lo mismo que alfa f más beta f. Esa es la pregunta. ¿Serán lo mismo estas dos cosas? Pues a ver, vamos a verificarlo. Nos quedaría alfa, beta de f evaluado en x, todo esto, así, igual a alfa f más beta f evaluado en x, ¿sale? A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues mira, aquí tengo un producto de un escalar con una función. ¿Cómo nos queda eso? Nos queda alfa más beta y te esperas tantito, tu alfa y beta te esperas porque primero tengo que evaluar f en x, ¿sale? Así va la definición. Y del otro lado, pues tengo una suma de dos funciones. ¿Cómo es? Pues es alfa f evaluado en x más beta f evaluado en x, ¿sale? Y luego, ¿qué puedo hacer aquí? Ah, mira, este es un número real y estos son dos números reales.
pues tengo la distributividad en los reales. Entonces esto me va a quedar como alfa f de x más beta f de x del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues esta nuevamente es la definición del producto escalar. ¿Qué nos dice? Dice, a ver, espérate tantito alfa, porque primero voy a evaluar f en x, ¿no? Y espérate tantito beta, porque primero voy a evaluar f en x. Y se dan cuenta que nos quedó exactamente lo mismo, ¿vale? De dos cosas que parecían diferentes, resultaron ser la misma cosa. Esa es la propiedad asociativa con escalares, entonces es palomita, ¿vale? Número 8, la asociatividad, pero con vectores. Con vectores, ¿vale? ¿Cómo nos queda la asociatividad con vectores? Pues ahora mis elementos es un solo escalar y tengo una suma de funciones, f más g. Esto me gustaría que fuera lo mismo que alfa de f más alfa de g, ¿sí? A ver, entonces vamos a verificarlo. Por un lado, vamos a tener alfa de f más g, evaluado todo esto en x, y esto me gustaría que fuera igual a alfa f más alfa g, evaluado en x. Tengo que ver que son lo mismo. A ver, aquí, ¿qué tengo? Tengo un escalar, tengo una función y tengo x. Entonces, ¿qué nos dice el producto escalar? Nos dice, espérate tantito alfa porque primero tengo que evaluar f más g en x. Y aquí del otro lado tengo una suma de funciones. Entonces, ¿qué dice? Pues va a ser la suma de cada una de ellas. Entonces, esto es x más alfa de g evaluado en x. ¿Sale? Y luego dices, ok, ¿qué tengo? Tengo un alfa y tengo una suma de funciones. Dices, ok, la suma de funciones es la evaluación de cada una de ellas, entonces nos va a quedar alfa multiplicado por f de x más g de x, ¿sí? Y del otro lado, pues fíjate, tenemos un producto escalar, entonces dices, a ver, espérate tantito alfa porque primero evalúo f de x, más, espérate tantito alfa porque primero evalúo g de x, ¿vale? A ver, este es un número real, este es un número real, entonces aquí como son puros números reales, yo puedo distribuir por la propiedad distributiva en los reales y nos va a quedar alfa de f de x más alfa de g de x. La pregunta es, ¿estas cosas son lo mismo? Pues sí, ¿no? Tenemos alfa multiplicado por la evaluación de f de x más alfa por la evaluación de g de x, que va a ser exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho. Entonces, se cumple la asociatividad con vectores. Palomita. ¿Sale? 9. A ver. Pues no es asociatividad, todo el tiempo me he estado equivocando. Es Me parece que este es el 10, el que sigue. Esta es la distributiva. Distributiva y distributiva. 9. Sí, se nos perdió uno o repetí uno, ¿qué pasó? No, Sí, nada más se equivocó en el número. Sí, este es 6, este es 7, este es 8, este es 9 y este es 10. Porque repetí 2 veces el 5. 10. Y el 10, pues, ¿qué dice? ¿Será cierto que si yo tengo 1 como escalar multiplicado por f de esto es igual a f de x? Esa es la pregunta. Pues a ver, ¿cómo nos queda esto? Pues como tenemos un producto escalar, nos dice, ¿sabes qué? Espérate tantito 1, primero evalúo f de x. ¿Y cuánto nos queda un real multiplicado por 1? Pues siempre nos va a quedar, ¿qué? El mismo real. Entonces, la propiedad 10, de hecho, es de las más sencillas de comprobar. Quedó listo. ¿Vale? Ahí está. Ahora aquí la pregunta interesante es, ¿cortos ya es fácil o se complicó un poco más? ¿Cortos? ¿Qué pasó? Ya está, me habías dicho que no estaba tan difícil, pero ¿ya se complicó más o todavía no es lo suficientemente complicado?
siento que todavía no es complicado. Todavía no, ok, sigamos subiendo la dificultad. Entonces, No, fíjese ahora voy que a ya se probar. complicó. No, qué bueno, me agrada tu sinceridad. Podemos seguirlo complicando un poquito más conforme vayamos subiendo. ¿Cómo probamos que, por ejemplo, todas las rectas en R2 que pasan por el origen son un espacio vectorial? Pum. O sea, imagínense todas las rectas, todas las rectas que pasan por el origen. Imagínense que voy ¿cómo se llama? A definir una suma. O sea, te voy a definir cómo se suman dos rectas y te voy a definir cómo se multiplica una recta por una escala. Y eso, de ahí, va a generar un espacio vectorial. Y ya no estoy hablando ni de cálculo, ya no estoy hablando ni de álgebra, voy a hablar ahora de geometría, estoy hablando de rectas. Y las rectas van a ser un espacio vectorial también, con su respectiva suma y su respectivo producto. ¿De acuerdo? A lo mejor sería bueno, digo, ya faltan 10 minutos, no creo que me dé tiempo de terminarlo. Me gustaría que ustedes ahorita me dieran propuestas de cómo se les ocurre sumar dos rectas y cómo se les ocurriría multiplicar un número por una recta y qué es lo que nos daría. A ver, díganme propuestas para la próxima clase, mañana, empezar con estas propuestas y ver cuál de esas operaciones sí genera un espacio vectorial y cuáles no generan espacios vectoriales con las rectas. A ver, díganme propuestas. Sumar dos rectas. L1 más L2, dos rectas en R2. ¿Cómo las sumas? Recuerden que la ecuación de una recta en R2, ya hay varias ecuaciones de la recta, de hecho, pero pueden tomar, si ustedes quisieran, por ejemplo, pueden tomar la forma de un escalar, la forma vectorial de la recta, que sería alfa por las coordenadas, por el vector director, que en este caso pues vamos a ponerle como A, B, más un punto por donde quieres que pase. Pero pues como ya yo les estoy diciendo que vamos a empezar con las rectas que pasan por el origen, entonces en realidad no lleva ninguna suma del punto por donde quiero que pase porque pasa por el 0, 0, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces imagínense que tienen esto de aquí, tienen la primera recta que es alfa por beta 1, por A, B, perdón, alfa por A, B, y la L2 que pueden ponerle igual, el mismo alfa, porque recuerden que alfa es para todos los alfas reales, así es como se expresa, para todos los alfas reales, no importa en realidad pues que recicles la variable, pero aquí sí el vector director pues puede ser diferente, ¿no? Entonces le podemos poner C, D. Esa es la ecuación vectorial de la recta, ya recuerdan que pasa por el origen. Pueden tomarse esa para tú decir, pues ya ahorita veo cómo voy a hacerle para sumar, ¿verdad? Estas dos rectas, o a lo mejor a alguien se le acomoda más definir la suma por medio de su ecuación general, la ecuación de punto pendiente y la que siempre han visto, que sería y igual a mx, m1x, y aquí vamos a ponerle y igual a m2x. Recuerden que no se le suma nada porque está pasando por el origen, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea con esta de aquí, con la ecuación vectorial, o ya sea con esta de acá arriba, la pregunta es, ¿cómo se les ocurre sumar dos rectas? Ideas. Pues, por ejemplo, sumar los vectores directores como una suma de vectores simples sería alfa por A más C, B más D. Perfecto. Una idea, a lo mejor que va a tener mucha, que se puede hacer un espacio vectorial con esa suma, la que propuso es que la suma de dos rectas va a ser alfa, y sumo los dos vectorcitos directores como siempre, que sería A más C, B más D. Esa es una idea, ¿vale? Bien. Esa es para la suma. Para la suma. Aquí voy a poner la propuesta de las sumas. Y aquí voy a poner los productos. Porque recuerden que como es un producto, pues un producto sería algún número, lo voy a poner beta, multiplicado por L1, ¿no? Y eso pues también me tienen que decir, a ver, díganme ahora una propuesta para el producto. ¿Cómo se les ocurre multiplicar el producto?
Igual entrada por entrada, ¿no? ¿Ok? Y este por 2, pues siguiendo esa misma idea, pues vamos a hacer que sea con el producto vectorial, ¿verdad? Con la ecuación vectorial nos quedaría alfa, beta, A, coma, beta, de B, perdón. Ahí tenemos una propuesta del producto. ¿Alguna otra propuesta que digan, ¿sabes qué? A mí se me ocurre que se sumen así, que se multipliquen así. ¿Qué otra propuesta? A lo mejor a alguien se le ocurre, no sé, sumar las pendientes. Podría ser una idea, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? La suma, lo que voy a hacer va a ser sumar la pendiente M1 con la pendiente M2, ¿no? Podría ser. Entonces, aquí lo que nos quedaría sería Y igual a M1 más M2 por X. Y el producto a lo mejor tú dices, pues es Y igual a beta por la pendiente multiplicada por X. Puede ser, ¿no? También suena algo que podría suceder. ¿Alguna otra idea? Profe, ¿y no podemos relacionar estas líneas con una matriz o con matrices? Y como ¿Cómo? ya las demostramos la de uno por uno, pues ya acabamos rápido. ¿Cómo? ¿Cómo como una matriz? O sea, representar las líneas como una matriz. Sí, pero aquí el problema es que tenemos, o sea, haz de cuenta que este alfa es en general para cualquier alfa, ¿no? O sea, sí, de hecho muchas cosas las vamos a heredar de las matrices. La asociatividad y todo ese rollo es muy fácil ver que sí es cierto, pero igual y sí va a haber unos pequeños cambios, no sé, sería cuestión sobre la marcha, a lo mejor sí va a quedar. Te refieres a la primera operación y a esta de aquí, ¿no? Se parecen mucho como a las matrices. Esta de aquí a lo mejor ya no tiene nada que ver con matrices, porque tenemos una igualdad, ¿no? Sí. ¿Alguna otra operación que se les ocurra? Que tú digas, ¿sabes qué? Pues la suma va a ser el producto de las dos pendientes, por ejemplo, ¿no? Multiplica las dos pendientes. Podría ser otra idea, ¿no? O sea, en vez de que se sumen, dices Y igual, en vez de que se sumen, que se multipliquen, ¿no? Esa sería una forma de sumarlas. Dos rectas, finalmente, o sea, lo que quiero que les quede claro es que sumar dos rectas, nunca en la vida han sumado dos rectas, creo yo, ¿no? Entonces, no suena descabellado que se multipliquen las pendientes, es algo como que podría suceder. O a lo mejor acá de este lado que les quede Y igual a beta cuadrada M1 por X, ¿no? O sea, finalmente nunca multiplicar un escalar por una recta, pues se pueden inventar la cosa que ustedes quieran. Ustedes son los dueños o sea, ustedes son los creadores de las operaciones, entonces pueden definirlas como ustedes quieran. Si quieren, con estas nos quedamos. Ya después de un rato se van a dar cuenta que algunos tipos de definiciones de operaciones no van a funcionar. Por ejemplo, esta de aquí casi estoy seguro que no va a funcionar. Ya lo veremos en la próxima clase. El hecho de tener cuadrados por ahí no va a funcionar. Esta de aquí creo que tampoco va a funcionar, esta de acá que yo definí. Esta de aquí suena prometedor que podría funcionar, estas dos. Y estas dos también siento que sí van a funcionar. Entonces, y son un tanto diferentes. Entonces, pues la próxima clase, si quieren, aquí lo verificamos, vemos si con estas se cumplen y con estas se cumplen. Hacemos los 10 axiomas y vemos lo que serían subespacios vectoriales mañana. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Alguna? No, profe. No, profe, está bien. Bueno, órale, pues nos vemos mañana entonces. Bye bye. Gracias, nos vemos. Vamos, profe. Bye. Profe. Mira, Marcos sí se conectó al final. Dígale buenas tardes. De hecho, ni siquiera